¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. 120.000 personas han visto ya el documental de la 8 León, Matar a la Presidenta, que reconstruye una década después el asesinato de Isabel Carrasco. 70.000 espectadores en el estreno aquí en la 8 y otros 50.000 en la segunda emisión en la 7 de Castilla y León Televisión. Cifras que merecen todo nuestro agradecimiento a todos ustedes. Hablaremos hoy de un proyecto con una gran acogida y que ha supuesto todo un reto para el equipo que formamos esta televisión local. Pero además hoy el archivo de esta casa nos va a permitir también regresar de nuevo al León de los años 90. Recuperaremos una entrevista del año 2000 con Luis Mateo Díez. Por aquel entonces ni siquiera imaginaba que su obra sería galardonada con el Premio Cervantes 24 años más tarde. Una visión al pasado en la que hablaremos también de poesía y de humor gráfico. Estos son los temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Matar a la Presidenta, el documental de la 8 León ha cosechado un rotundo éxito. 70.000 espectadores lo vieron el día del estreno, en que se cumplían los 10 años del asesinato de Isabel Carrasco, y 50.000 castellanos y leoneses en la emisión en la 7 de Castilla y León Televisión. Un proyecto producido íntegramente por la 8 León, que ha reconstruido el crimen, el juicio y el perfil de la presidenta de la Diputación y de sus verdugas. Agradecimiento absoluto a ustedes por el seguimiento al trabajo de esta televisión local. Una combinación sin duda de una gran producción con la labor informativa y de entretenimiento que hacemos cada día. Sentar delante de la Cámara al expresidente de la Junta de Castilla y León fue uno de los primeros logros de Matar a la Presidenta. Juan Vicente Reira, que apenas ha dado entrevistas desde que dejó la presidencia, rememoraba la trágica muerte de Isabel Carrasco y su relación para el equipo de Matar a la Presidenta. Lo hacía en Zamora, en la sede del Consejo Consultivo, en febrero. Su carrera política, que fue muy amplia y muy extensa, con distintas responsabilidades, pero fundamentalmente, y en lo que compete a este aniversario, Isabel Carrasco era un ser humano, era una persona. Porque este proyecto nació meses atrás, un tiempo de trabajo en equipo para los periodistas, redactores, técnicos, realizadores y muchas horas de producción. Queríamos hacer un trabajo completamente diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y es hacer un trabajo en equipo y divididos en diferentes equipos. Desde hace 6 meses venimos trabajando posiblemente en el mejor documento que pueda haber sobre la historia del asesinato de Isabel Carrasco, porque esta casa fue quien mantuvo esa información y suministró contenido al resto de plataformas y al resto de medios de comunicación, porque éramos los únicos que teníamos información de primer nivel y cosas absolutamente exclusivas. Era necesario que 10 años después tuviéramos un documento como este. Una televisión local como es el ADN de la 8 León, con una maquinaria engrasada para acercar la programación diaria de informativos, magazine, deportes y otros formatos televisivos, y al mismo tiempo redoblar esfuerzos para crear un documental de casi 4 horas. Hemos estado muy unidos y todos hemos vivido y hemos visionado una y otra vez los capítulos de los demás. Que esta casa, pues ya hemos hecho en docuseries Pandemia, Juanín, Hundido, Sentimiento, Verbena, Negro, la miniserie Reino, ahora el documental, películas, porque también se han hecho películas sobre Ucrania. Gracias, de verdad ha sido un placer trabajar todos juntos. La había oído decir, un día me pegan un tiro. El recuerdo de Isabel Carrasco es casi invisible. Se han dado circunstancias y hechos que de otra forma no hubieran ocurrido. Creo que nos echaría a la bronca a unos cuantos. Matar a la Presidenta, un documental de la 8 León. Meses de una exigente producción, grabaciones, recreaciones y entrevistas para construir 5 capítulos del relato del crimen de Isabel Carrasco, que marcó la historia social y política de León y que conmocionó a todo el país. Equipos trabajando en paralelo, pero que tienen que coordinarse. No podemos contar lo mismo varias veces ni dejar algo sin contar. Entonces también esa labor de coordinación pues ha sido muy importante, la labor de eso, de al final crear pues un hilo en el que todo conjugue, las declaraciones, las imágenes, el montaje, el enfoque, y que todo vaya conjugando al final
en una historia que está contando pues muchos años, porque estamos hablando de la historia previa de cada una de las protagonistas hasta hoy mismo las consecuencias, o sea que son muchos años resumidos en este trabajo. El delito, el asesinato más importante que se ha producido en la historia de León pudiera resolverse en poco más de media hora. Si hubiéramos quedado en su casa, como estaba previsto inicialmente a las 5:30, pues ella bajaba de casa, estábamos allí esperando y desde luego en ese momento no hubiera pasado nada. Un documental donde el uso de los nuevos dispositivos audiovisuales como el dron nos han dado la perspectiva de una ciudad tranquila como León, cuyos cimientos temblaron tras lo ocurrido en esta pasarela. El asesinato lo idearon bastante tiempo antes. Estuvo a punto de salir realmente bien y es Vox Populi que hubiera habido 200 sospechosos en León. Como pasó hace 10 años, en el momento de los hechos, cuando la 8 León fue fuente de material audiovisual sobre Isabel Carrasco y sus asesinas para otros medios de comunicación, el archivo de más de 30 años, los mismos que Isabel estuvo en política, ha sido una pata importante en la construcción del documental. Jugamos con la parte del archivo, con la memoria, y conjugar el pasado con el presente no deja de ser un juego y un puzzle. El hecho de haber contado y de contar con tanto archivo, nosotros tenemos archivado íntegramente todo el juicio y eso son horas y horas, y yo me atrevería a decir que si unimos todo el tiempo que tenemos de archivo igual pasarían de 600 horas con las que he surtido al resto de mis compañeros para que hiciesen un gran trabajo. Infinidad de horas para encontrar momentos como estos, donde víctima y verdugas compartían mesa y mantel hasta meses antes del asesinato. Un recorrido por los perfiles de la víctima y de las 3 asesinas, los preparativos, el asesinato, el juicio y lo que ha ocurrido en esta década. Todo desde la veracidad en los hechos, pero al mismo tiempo el respeto por la víctima y su familia. Uno de los pilares fundamentales es hacer un trabajo de televisión, pero tener muy en cuenta quién es la víctima y quién es la familia a la que le duele que todo esto se remueva quizás cada año que se suma un nuevo aniversario. Nosotros les hemos dado la oportunidad, hemos respetado que no hayan querido participar, en este caso su hija Loreto, pero creo que el documental repasa muy bien todo eso, siendo respetuoso con el daño que produce volver a sacar esto, pero a la vez informativamente también hay muchos personajes que tienen mucho que decir. Siempre mi madre estará en el corazón de todos nosotros y en nuestra memoria. Muchas gracias. 5 equipos de trabajo con muchas horas de documentación. El sumario tiene 4 tomos y en total son unos 1000 folios aproximadamente, algo más de 1000 folios, en los que hay evidentemente muchísima información fundamental para el juicio, pero claro, todo no cabe en la televisión, hay que extraer lo más importante, las imágenes, esos puntos que son claves, pero eso es un sumario muy, muy amplio. Y selección de material. Las 3 protagonistas, ¿cuántas horas de declaración? Cada una empleó un día entero en contestar. En el caso de Montserrat solo contestó a las preguntas de su defensa, pero por ejemplo las otras 2, tanto Triana como Raquel Gago, sí que contestaron al resto de partes. Entonces sus declaraciones son bastante largas. Además, comienzan hablando quizá de un tema, en el medio se diluye, vuelven a hablar de algo interesante al final, entonces había que hacer ese resumen de ese mes de juicio en 45 minutos, que es en lo que hemos dejado finalmente el capítulo. Decidí matarla. Ella sabía que lo hacía por mí, pero que no buscara ese problema. Soy inocente. 24 nuevos testimonios entre políticos y expolíticos, como la exconsejera Silvia Clemente. Cualquiera que se haya dedicado a política sabe que los enemigos están en el propio partido. Amigos de Isabel Carrasco, el propio juez del caso, Carlos Álvarez. Que no se olvidará nunca y forma parte ya de la historia de la ciudad, ¿no? Y hasta los audios de una entrevista en prisión a Montserrat y Triana. Es que ha sido injusto, es que han sido, yo no sé si pueden dormir todos, pero si duermen, Dios mío, que entonces no haya Dios. Yo sé lo que me pasó con ella, lo que quiso hacerme, yo no quise estar con ella, sé con cuántas estuvo, sé con cuántos, sé en qué bares quedaban. Matar a la presidenta se estrenó el domingo 12 de mayo, justo a las 5:17 de la tarde, cuando Carrasco recibió sobre la pasarela los 3 disparos que acabaron con su vida. Un estreno del que se hacían eco otros medios provinciales y autonómicos. Nos ha costado un montón resumir tantas horas de juicio, porque todo nos parecía importante.
todo había que contarlo, pero bueno, creo que nos hemos ceñido a lo fundamental y ha quedado mucho. Los 5 capítulos son impresionantes. La acogida no ha podido ser mejor. Según Cantar Media, 66.923 espectadores lo vieron en la 8 en un maratón de más de 6 horas con una cota de pantalla del 5,8%. El lado ese político de por qué no se le ha hecho un homenaje a Isabel, si es necesario ahora hacerlo o no. No sé si decir, puñaladas por la espalda que ha habido en la política por la muerte de Isabel, cómo se reconfigura el partido. Tanto que la segunda entrega se realizaba en las 7 de Castilla y León Televisión con un episodio diario que vieron más de 50.000 espectadores en la comunidad. El tercer episodio, El asesinato, llegó a congregar a más de 35.000 espectadores. Es muy curioso decir, cuando ves un documental como esto, que te pregunten, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí, aquí están los técnicos más antiguos de España, aquí están los redactores más antiguos de España en televisión local y son los mejor preparados para poder hacer un documento impresionante que recordará la historia del mundo audiovisual. Si aún no han tenido la oportunidad de verlo, Matar a la presidenta volverá a emitirse los próximos 4 domingos en la 8 León y próximamente estará disponible en la web castillaleontelevisión.es. En el año 2000, Luis Mateo Díez ya había empezado a escribir sobre ese mundo imaginario que es Celama para el escritor lacianiego. Así se lo contaba a Televisión de León en una entrevista ese año. Aún quedaría casi un cuarto de siglo para que recibiera Cervantes. Ese instante es uno de los que recuperamos hoy del archivo de esta televisión. Una vuelta al pasado, pero también otro encuentro con el dibujante Miguel Ángel Martín en 1997 o el Festival de Poesía Villa del Burbia en Villafranca del Bierzo, en el año en el que José Viñals se llevó el galardón. Recuperamos ese último instante, un momento todavía con el poeta Antonio Pereira vivo. La desaparición del poeta zamorano Claudio Rodríguez dejó un sillón vacío en la Real Academia Española de la Lengua, pero no ha tardado demasiado tiempo en ocuparlo otro escritor que cuida con esmero la palabra, el lacianiego Luis Mateo Díez. Su candidatura, la única, fue aceptada por amplia mayoría. Ángel González, Ángel Martín Minucio y Luis Goitisolo la respaldaban. Ahora el silloní será testigo del representante más significativo de la narrativa leonesa actual, un apasionado de la literatura. Le precedieron Juan de Ferreras, cofundador de esta institución, Flórez Canseco, Ricardo Gullón y desde 1998 Valentín García Yebra, un excelente traductor con el que defenderá el futuro de la lengua. Yo siempre he dicho en esto que a mí como narrador me gusta hacer conquistas en lo ajeno. No me interesa para nada la literatura del yo y del ego. El yo de los poetas me interesa y me parece respetable. El yo de los narradores suele ser un ego bastante penoso. Cuando digo hacer conquistas en lo ajeno, digo que me interesa contar fábulas que comprometan cosas que no están solo en mi interior, pueden estar en la mirada que yo tengo de ver el mundo, pero a mí me interesa crear personajes, contar historias, salir de mí mismo y desde luego no contar para nada mi triste batallita. Yo de mí mismo, de lo que soy, no tengo nada que contar a los demás. Lo que pasa es que muchas de mis fábulas seguro que contienen obviamente una huella a lo mejor lo más profunda que yo puedo contar de mí mismo a través de ese tipo de metáfora que acaba siendo la novela que más me gusta escribir. El requisito sustancial de una buena obra es el compromiso de quien la escribe con la conciencia de escribir la mejor novela del mundo, y yo creo que un requisito imprescindible es que sea necesaria, que esa novela sea necesaria. Si yo leo El silencio del cuco de José Luis Prieto, me doy cuenta de que sin haberla leído entendería menos de un universo, de una tierra cercana a la que yo quiero y amo mucho como es el Bierzo, y eso para mí la convierte en una metáfora necesaria. Bueno, en esa necesidad está el requisito para que sea una novela necesaria y buena, interesante.
choca que mi forma de ser no tiene que ver con los cómics, y mucha gente me pregunta que por qué dibujo lo que dibujo, por qué me interesan estos temas. Correcto, pero mi pregunta es, ¿por qué José Antonio Andrade, el catedrático de Psiquiatría Forense de la Complutense de Madrid, que siempre se le entrevista cuando ocurren cosas en España, ya sea el caso de Alcácer o todo esto, una persona inteligentísima que da gusto oírle hablar por otra parte, a él nadie le ha preguntado nunca que por qué se dedica a investigar y a interesarse por esos temas? ¿Qué pasa? ¿Que si yo por hacer cómics sobre esto tengo que tener alguna cosa especial? Pues él también la tendrá, ¿o no? El que haya carencia de ideas en un nivel no quiere decir que las haya en otro. Es decir, en Hollywood, las grandes productoras producen películas para masas. Entonces, si pensaran que las masas les gustaba otra cosa, igual producían otro tipo de cosas. En cualquier caso, tampoco me importa, porque las personas que tienen intereses en otro tipo de ideas, en otro tipo de contenidos, los pueden encontrar también. Hay canales de distribución de otro tipo de cine, de otro tipo de libros, de otro tipo de música, de otro tipo de cómics, de otro tipo de todo. Parece que se quiere ver a la tecnología como que salvadora de la humanidad y salvadora de la sociedad. La tecnología no salva nada, ni tiene por qué salvar a nada. La tecnología tiene que estar ahí para ser usada. Los moldes del envoltorio se han hecho añicos. La prosa facilona que le identifica con la metafísica freudiana del perverso se desmorona. Miguel Ángel Martín profetizó hace años la decadencia que convive con la fe y fue excomulgado entre quienes arrogaban al cómic el papel de héroes de pergamino de Fouché. Pero la travesía no suscitó el desaliento. Si en Barcelona reveló su intensidad jalonada de ternura, Italia abrió sus dinteles al aire fresco de una obra encumbrada en los tribunales y escrutada en los hogares sociales en donde conviven las vanguardias del eterno humano que osa dar un paso más para lograr que la imagen del espejo adquiera la necesaria nitidez que nos susurra cómo somos, por mucho que nuestro empeño cicatero de doble lengua nos aboque a condenarlo. Y de ahí al mercado inglés, y de ahí a la factoría norteamericana. El histriónico puritarismo crea legiones de adeptos, y Martín lo sabe. Su prosa pellizca al irreverente que escondemos, o tal vez la acaricia y nos seduce. Los centros sociales son lo que aquí se llama casas de ocupas, solo que ahí no tiene absolutamente nada que ver el rollo ocupa con el de aquí. Ahí están un poco más toleradas, suelen ser edificios de almacenes o fábricas, no de viviendas, y en torno a las casas sociales, en estos momentos en Italia está fraguándose todo lo que es la nueva cultura alternativa, el rollo cyberpunk, la cultura de final de milenio, como lo llaman ellos allí. Y en estas casas hay montones de conciertos y se invita a muchos discjockeys a poner música techno, hay horas y horas de gente participando en raves, todos los artistas undergrounds de vanguardia italianos pasan por allí, todo lo que tenga que ver con la vanguardia en sexo también se reúne en torno a estos lugares, y en algunos de estos centros se ha puesto la exposición mía, en concreto en el de Milán y en Bolonia, con un público realmente impresionante a nivel de éxito de miles y miles de personas. La verdad es que este año pasado ha sido muy bueno, sobre todo en cuanto a apertura de mi obra, que se ha empezado a expandir ya bastante más allá de España. Y entre esto de Portugal, luego especialmente la pequeña tournée que hice por Italia, más las ofertas de publicación para estas revistas americanas y el interés por algunos distribuidores, tanto americanos como de momento ingleses y alguno alemán también, para poder vender el cómic en inglés, pues abre muchísimas puertas y sobre todo está abriendo un mercado que existe ahí desde hace ya bastante tiempo, pero que había que empezar a trabajarlo, ¿no? Tuve una temporada en los años 80 que hubo un boom de cómics, luego ese boom era artificial, hablo en concreto de España, bajó, también un poco viciado porque hubo ciertos sectores de público menos, sobre todo de crítica y dibujantes que pretendían hacer del cómic el noveno arte pero con letras mayúsculas y de oro. Y el cómic es sobre todo un medio de expresión y un producto que se vende, no es arte. Pero no es arte en el sentido de letras con letras mayúsculas, es otro tipo de arte. Es un arte de masas, es un arte de consumo. Es un producto de consumo, de hecho. Y eso es como los japoneses están vendiendo el cómic, como un producto de consumo, que es lo que es, o como los americanos venden el cine. El creador de Psicopatía Sexualis, objeto de exorcismo y culto en igual intensidad, nació en los inicios de la década de los 60, en una ciudad como León, en donde la radiografía urbana cerril
Taponaba con ímpetu puritano la vitola inconformista de los nuevos modos, los nuevos conceptos reducidos por desconocimiento a pelos largos y lluvia de flores. Al mismo tiempo, el pop, que como disciplina incursaba en variadas alternativas, comenzaba a gestar alguna de sus formas que con el tiempo y tal vez por confluencia del azar marcaron en el futuro su obra. Caso de la incorporación del cómic a la pintura de la mano de Roy Lichtenstein o de las diferentes escalas que la música experimentaba. Pinceladas de una época que impregnaron su psique y que le condujeron a dejar su propósito inicial enfocado hacia la judicatura. La voluntad que pocos corroboraban le atrajo a Madrid tras un periodo iniciático en el ámbito familiar, durante muchos años compartiendo soledad en su estudio, en donde soñaba el futuro que era capaz de trazar en un papel en donde la música, la literatura, el cine o la pornografía y la violencia, como tesis analítica, componían un espacio en donde el blanco mitigaba la densidad de sus incursiones al lado oscuro. Siempre ha habido interrelación entre cine y cómic, pero ahora quizás más porque hay una escasez de ideas absoluta en todos los medios. Y el cine lo que está haciendo ahora es echar mano del cómic, sobre todo a nivel de personajes y de superhéroes. Y ya no solo en ese sentido, sino también, alguna vez lo hemos comentado, algunos directores de ahora más jóvenes provienen del medio del cómic, o por lo menos eran grandes lectores de cómic. Entiéndase, Tarantino en Estados Unidos, que es un devorador de cómics, o aquí en España Alex de la Iglesia, que aparte de que le gustan los cómics como lector, él mismo es dibujante de cómics, o el ejemplo de Santiago Segura, que también es un gran devorador de cómics, ¿no? Por otra parte, otra de las ventajas, en mi opinión, de ser un dibujante de cómics es que lo bonito es que sean conocidas tus obras o tus personajes. No hay tiempo que conocer a la persona, eso me parece espantoso además. Siempre he admirado, incluso envidiado en algún sentido de la palabra, por ejemplo, a Charles Schulz. Charles Schulz es el creador de Snoopy. Todo el mundo sabe quién es Snoopy, todo el mundo sabe quién es Carlitos, pero ¿cuántas personas de las que están viendo esto saben cómo es Charles Schulz? Nadie. Pues Charles Schulz es la fortuna, creo que la 10 o la 12 más grande de Estados Unidos. Y eso todo no es de los cómics, es del ingreso que tienen productos comerciales, de camisetas, llaveros y todas estas cosas. Eso es lo envidiable, que ser incluso multimillonario me da igual, pero por lo menos poder vivir cómodamente de lo que te gusta hacer, que tus personajes, eso sí me gustaría, fueran tan universales o conocidos como Snoopy y que nadie te dé la brasa por la calle reconociéndote ni gilipolleces de esas, vamos. La poesía, auténtica protagonista de la vida villafranquina, atrajo a un singular número de personajes relacionados con el mundo de la literatura, que consiguieron estar presentes en la 35ª edición del Festival Nacional de Poesía Villa del Burbia. Más de 200 personas asistieron al Jardín de la Alameda villafranquino para premiar al poeta José Viñals por su poemario Fondo de Ojo. El prestigioso jurado estaba compuesto por Victoriano Kremer, Juan Carlos Mestre, Antonio Pereira, José Luis Suárez Roca y Miguel Varela. No presento nunca obras en los concursos, pero este año he tenido la suerte de presentarlo aquí y obtener el premio, y de presentar en el Gil de Viedma y ganarlo también, así que es mi año. ¿Y por qué precisamente aquí? Por este libro, por esta tradición de tantos años, por la solera que tiene este premio y porque me apetecía tener naturalmente un libro editado en Calle del Agua. El mantenedor de esta edición, el escritor bañezano Antonio Colinas, destacó en su extenso discurso que la poesía representa una de las principales razones en su vida y confesó que la provincia de León y El Bierzo son su principal fuente de inspiración. Pero hoy no estamos hablando de la poesía en cualquier lugar y circunstancia. Estamos hablando de poesía en Villafranca. Estamos en El Bierzo. Y aquí es donde mi mente se vuelve a turbar. Y desearía callar de nuevo, pues en mi memoria se cruzan todas las claves y encrucijadas de esta ciudad y de esta comarca que he amado mucho. En esta reunión villafranquina se rindió un merecido homenaje al escritor local Antonio Pereira, Premio Castilla y León de las Letras, quien manifestó su agradecimiento a sus vecinos y colegas poetas y escritores. Resultó un acto muy fino, digámoslo así, muy cultural, muy delicado, con un ritmo muy bueno. De manera que esos
directores teatrales que intervinieron ahí, como Miguel Ángel Varela, Juan Carlos Mestre, que yo creo que fueron los principales factores de todo esto, pues lo llevaron muy bien. Y claro, para mí fue conmovedor oír mis versos en boca de amigos y de amigas. Algunos incluso me sorprendieron porque hace tiempo que no oía yo esos versos. Entre los asistentes también estuvo la escritora Alejandra Domínguez, premio Juan Ramón Jiménez en su última edición. Así despedimos el programa de hoy, pero ya saben que Informe León regresará la próxima semana, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces sean felices, aquí les esperamos. Adiós.